estás? Buen día. Hola Darío, buenos días para ti, buenos días para todos los televidentes que a esta hora se conectan con nosotros. Estoy enfrente de la sede de la Cancillería. Ayer sucedió algo muy importante en términos de la licitación de los pasaportes con Thomas Gregg & Sons. Tú sabes que este tema de la licitación ha sido la piedra en el zapato que además le causó la suspensión al canciller Álvaro Leiva. Estamos en este momento con José Antonio Salazar, él es secretario, ya ex secretario general de Cancillería. Señor Salazar, bienvenido a estas pantallas y micrófonos de DNews. Queremos saber especialmente qué fue lo que pasó ayer. Además, eso terminó en un trino del presidente llamándolo traidor. ¿Qué pasó ayer? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Yo ayer en la mañana expedí los actos administrativos necesarios para tomar 3 decisiones trascendentales para el país. La primera, revocando por la vía directa un acto administrativo que ha expedido el canciller Álvaro Leiva Durán, declarando desierto un proceso de licitación que ya había concluido desde septiembre del año pasado, y la segunda, declarando terminada una urgencia manifiesta que el mismo canciller decretó también en septiembre del año pasado, y la tercera decisión, adjudicando el contrato para la elaboración de los pasaportes al oferente que resultó favorecido desde el año pasado. Ese proceso estaba concluido en diciembre del año pasado con un concepto de la comisión evaluadora, donde habilitó al oferente dándole la máxima calificación y recomendó al suscrito como ordenador del gasto proceder a adjudicar el contrato. Eso es lo que se hizo, cumplir con el deber que me imponía la ley. Aquí hay varias aristas. La primera, que usted estaba ratificando una decisión que tendría que haber tomado Álvaro Leiva en un principio. Es decir, eso es lo que se tendría que haber hecho, lo que usted firmó ayer, que no se hizo y también causó la suspensión de Leiva. Y otra cosa, el presidente inmediatamente después de lo que usted hace ayer, lo declara insubsistente. ¿Todo esto por qué? En el mes de septiembre del año pasado, el 13, cuando debía procederse a adjudicar el contrato, el señor canciller Álvaro Leiva tenía unos criterios diferentes a los míos. Él es un constitucionalista, un hombre de Estado. Él pensaba o piensa en el tema del interés público, de la seguridad nacional, del derecho de los conciudadanos a salir y entrar del país. Yo estaba pensando en unos criterios más procesalistas, en el sentido de aplicar en forma muy estricta las normas contractuales. Entonces, frente a esa disparidad de criterios, en el mes de septiembre el canciller asumió totalmente la representación del fondo rotatorio, declaró desierta la licitación en las circunstancias que ustedes conocen completamente, señaló un estado de urgencia excepcional para contratar, y esa era la situación que había para resolver. Entonces yo ayer lo que hice fue resolverla. Pero acá hay una cosa, y es que usted es una figura muy importante, por lo menos hasta ayer en la Cancillería, porque todas las decisiones recaían en su firma. Es decir, todos los procesos que se tenían que decidir en torno a la licitación y las demás cosas de Cancillería recaían en usted. Usted era el que firmaba los papeles. Sí, así es, que absolutamente todo, porque la Secretaría General tiene aquí a cargo las misiones de embajadas y los consulados de todo el mundo, tiene el manejo del tema de pasaportes y visas, es decir, un 80% de la actividad del Ministerio está centrado en la Secretaría General. Bueno, aquí Darío Mirraji desde el estudio en Argentina le va a hacer unas preguntas, le paso aquí el retorno, se lo voy a poner. Darío, ya te escucha el señor Salazar. Muchas gracias, Sí, Estefi. con mucho gusto, muy buenos días, Darío. Muy buenos días, José Antonio. La primera pregunta es, desde su punto de vista, ¿por qué? Porque recuerde que por ahí para nuestro público en Latinoamérica no sigue tan de cerca este tema y es un tema que es importante entenderlo bien, pero que tiene mucho de cuestiones legales. ¿Por qué el canciller Leiva tomó la decisión de declarar desierta aquella licitación por los pasaportes, que renovaba en definitiva un contrato que se venía manteniendo desde hacía muchos años con esta compañía? Y en segundo lugar, ¿por qué usted cree que esa era una decisión incorrecta? A ver, el acto administrativo que
expidió el canciller Leiva estaba sustentado en el interés público, en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en normas constitucionales de toda índole. Por el contrario, yo tenía un criterio en el sentido de que procesalmente era necesario aplicar las normas contractuales, dando trámite a una licitación pública que se había surtido y que debería concluir con la adjudicación del contrato a la firma que resultó favorecida. Pero perdón, usted dice el canciller Leiva decía que actuaba en nombre del interés público. ¿Por qué esa licitación iba en contra del interés público? ¿Había irregularidades? ¿Cuál es la razón más allá de que utilizó el argumento legal de interés público? Él anota en su decisión que se violaron algunos principios dentro del proceso contractual, como es la libre concurrencia, la pluralidad de postores que no los hubo, y en eso sustentó su resolución. Ahora, en cambio, yo que había manejado todo el trámite. ¿La licitación fue transparente o efectivamente hubo irregularidades? Del proceso licitatorio. Fue totalmente transparente. Desde un comienzo tuvo el seguimiento de los órganos de control, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, hubo seguimiento desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia y fue un proceso totalmente transparente como deben ser los procesos en la administración pública. Ahora, esto termina desencadenando, antes de que ahora su insubstanciación por parte del gobierno de Petro, pero antes de esto la suspensión del canciller Leiva. ¿Cree que fue correcta la decisión de suspenderlo al canciller Leiva? ¿Correspondía por esto o no está de acuerdo con esa decisión cuando se tomó? Bueno, la Procuraduría en la suspensión indicó que lo suspendía para que no siguiera incurriendo en las conductas que la Contraloría interpretó como afectantes del proceso licitatorio. Ese fue el presupuesto que señaló. En este momento todas esas causas ya desaparecieron, entonces lo procedente es que la Procuraduría restablezca al señor ministro. Esa es la situación. Y usted, José Antonio, a partir de la decisión que tomó el presidente ayer, queda totalmente fuera del gobierno. ¿Esto ya es cosa juzgada o usted va a tratar de modificar esta decisión? Eso es cosa juzgada porque yo no voy a intentar ningún recurso ni acción contra esa decisión, aunque los tendría y podría ejercerlos. Pero los mecanismos lo que hacen es entorpecer los despachos judiciales congestionándolos más. De pronto causarle preocupaciones al señor presidente por un tema que para mí es menor. Entonces yo estoy con toda tranquilidad aceptando la decisión del señor presidente. Él tiene unos propósitos de cambio, pero hay que hacer esos cambios con los procedimientos que señalan la Constitución y las normas legales, llevándolos al Congreso de la República, haciendo los ajustes que requiere el país. Lo que pasa es que el señor presidente siente la angustia de ver que el tiempo transcurre y los cambios no se pueden hacer. ¿Y por eso usted cree que lo llama traidor? Pero el señor presidente tiene esa apreciación, pero con el tiempo él se va a dar cuenta que yo he sido un funcionario completamente leal y que actué de acuerdo con mi conciencia, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la ley. José Antonio, yo le hago una última pregunta y lo dejo con... Bueno, ¿y ahora qué se va...? Ah, perdón. Le hago una última No, mi actividad... Sí. Diga, sigue, continúe, por favor. Mi actividad profesional ha sido, casi toda la vida ha sido el ejercicio de la profesión de abogado en forma independiente. Yo he llevado procesos civiles muy importantes. Antes del 2002 estuve vinculado a la administración pública, fui gobernador del departamento del Amazonas, gobernador del departamento del Putumayo, fui gerente de unas cooperativas más grandes que ha habido en Colombia, que es la cooperativa de Intendencia y Comisarías. Estuve como profesor universitario por 10 años en el Derecho Comercial, en la área de liquidaciones procesales. Y he ejercido mi profesión de abogado, he sido conjuez del Tribunal Superior de Bogotá. Yo tengo un recorrido antiguo pero muy completo en la administración pública y en el 2002 perdí las elecciones para representante de la Cámara y ya no volví a intentar nada en la actividad política porque eso produce una frustración muy grande de llegar al Congreso y saber que no se puede hacer nada para cambiar
resultan unas mayorías, resultan unos procedimientos y uno pierde el tiempo pensando en cumplirle a quienes lo eligieron y eso termina siendo imposible. José Antonio, le hago la última mía y lo dejo con Estefanía. La decisión a partir de su salida entonces del cargo, ¿usted ve que va a revertirse entonces las últimas decisiones que usted tomó de concederle justamente a esta empresa la realización de los pasaportes, o ya esa decisión cree usted que queda firme? No, en el ordenamiento colombiano esas decisiones empiezan a regir con su expedición y fueron legalmente expedidas y ya fueron comunicadas por distintos medios. Los medios de comunicación colaboraron mucho en eso y no tienen reversa porque el Código Administrativo dice que son decisiones sin recursos y así se anotó también en el cuerpo de esas providencias. Ya para cerrar, José Antonio Salazar, quiero preguntarle, finalmente, ¿la licitación le quedó a Thomas Gregg & Sons, sí o no? Sí, finalmente ese fue el resultado de un proceso de licitación que normalmente debe concluir con la adjudicación del contrato. Yo recibo un informe de un comité evaluador constituido por profesionales de todas las áreas, con el cual no tengo ninguna vinculación, a los cuales no conocía antes porque son funcionarios expertos y de mucho tiempo en la Cancillería, y ese comité me recomienda adjudicar el contrato. No puedo apartarme de la recomendación de adjudicar el contrato sin unos motivos válidos, y encontré que esos motivos no existían. Así que la empresa ya no puede demandar al Estado como había dicho. No, es que ya el proceso, ya la empresa había demandado al Estado por lo que venía ocurriendo, y la demanda por valor de 117.000 millones aproximadamente fue presentada y radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sesión tercera. Esta mañana, a las 8 de la mañana, como último acto del cumplimiento de mi deber, yo le comuniqué al tribunal el acto administrativo que expedí, feneciendo el anterior, y ya el tribunal no se ocupará de ese porque el que fue demandado ya salió del ordenamiento con mi decisión. Entonces ya esa demanda terminó. Perfecto, nos queda clarísimo, un tema muy importante, crucial en el país, que además de todo causó una suspensión del canciller, ¿no? José Antonio Salazar, ahora exsecretario de Cancillería, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews en vivo. Bueno, a ustedes con mucho gusto, y siempre estaré atento a responder a los medios de comunicación, a dar una respuesta adecuada a mis procedimientos y a proceder como un ciudadano del común. Muchísimas gracias. Pues bueno, Darío, imagínate, es un tema lleno de aristas, es un tema muy técnico, ¿no? Un tema muy legal, muy técnico, pero esto causó la suspensión del canciller Álvaro Leiva por 3 meses por parte de la Procuraduría. Casi se suma otra demanda de Thomas Gregg & Sons también al Estado. Es decir, hubo un montón de problemas, y además de todo, yo te cuento como ciudadana de a pie, las citas para pedir el pasaporte, para expedir el pasaporte, están casi que no te la dan, ¿no? Entonces es un poco difícil llegar al trámite para renovar el pasaporte, algo que parece tan sencillo. Con todo este tema pues afecta también al ciudadano de a pie. Sí, y uno no termina de entender los fundamentos de la decisión que se tomó en su momento de declarar desierta esta licitación, que es en definitiva lo que termina causando toda esta sucesión de hechos, es que se decidió suspender esa licitación con una empresa que en definitiva venía haciendo los pasaportes, corregime si me equivoco, Estefi, desde hace muchos años en Colombia. Claro, es que tienes razón, ese dato que tú das es exacto. Hace 20 años Thomas Gregg & Sons estaba encargado de los pasaportes en Colombia, y no podemos dejar afuera un tema también que fue clave, unas reuniones que tuvo el hijo del canciller Álvaro Leiva en París con unas empresas que pretendían imprimir los pasaportes. Esto también fue una de las aristas del escándalo, porque la gente decía, ¿cómo así? No le van a adjudicar la licitación a alguien que la tenía hace tanto tiempo, pero ahora quieren cambiarlo. Esta famosa reunión de París también fue uno de los máximos problemas que se presentó en este caso. Así que bueno, se resolvió, José Antonio Salazar firmó la licitación, ya Thomas Gregg & Sons volvió, digámoslo así, a la normalidad, a tener el contrato de la licitación de los pasaportes en Colombia, y ya no van a demandar al Estado, porque esa era la otra arista. La gente estaba preocupadísima por lo que iba a tener que pagar el Estado si esa demanda se hacía efectiva. Bueno, veremos, esperemos que esto se resuelva, y sobre todo la gente que quiere tener y tiene el derecho a tener el pasaporte puede hacerlo en tiempos razonables. Gracias, Estefi. Claro que sí. Gracias a ti, Darío. Excelentes preguntas y nos vemos en breve.